Me he dado cuenta de que he hecho una presentación demasiado apresurada de Giorgio de Chirico, como deseando pasar a la extensísima obra y polifacética carrera de su hermano Alberto Savinio, y creo que conviene intercalar, porque ya he hecho la presentación de Alberto Savinio, pero conviene intercalar entre los dos hermanos un poco más de Giorgio de Chirico, que encontramos en este libro Diálogos Italianos, publicado por las ediciones Edmai, obra del grandísimo antropólogo. Bueno, él dirá que es periodista, pero es literato, antropólogo, traductor, por supuesto, traductor de Diderot, Luis Pancorbo, que, bueno, es un nombre artístico, pero es universalmente conocido como Luis Pancorbo. Bueno, pues resulta que en este libro de 1976 dio tiempo a que pudiera entrevistar a Giorgio de Chirico, página 53, un de Chirico, por supuesto, viejísimo. Bueno, en realidad casi todas las autoridades a las que entrevista pues tienen como 200 años. Aquí está, una fotografía de Giorgio de Chirico con Luis Pancorbo. Como digo, un auténtico dinosaurio, un monumento de senilidad, pero bastante ingenioso, como vamos a ver. Leo la entrevista, no es muy extensa. En su casa, al Giorgio de Chirico le veneran como a un santo milagrosamente vivo todavía. Es ardua de camuflar la inmortalidad cuando aún no se ha estirado la pata, hasta el punto de que la mera existencia de Chirico suscita una curiosa mezcla de respeto y pavor. Infunde respeto y mete miedo a observar a un gran maestro, a un gran artista que sin embargo aún está entre nosotros, que aún no se ha decidido a traspasar también su cuerpo a la gloria. De Chirico, por muchos motivos, es ya un clásico de la pintura europea, pero lo lleva siendo 50 años. Es, entonces, como si constantemente revisitara la tierra y como si gestos simples, gestos triviales, estrecharle la mano, hacerle la pregunta, equivaliesen a tocar o a hablar con alguien que, aparte de vivir, se ha dignado también cruzar a la inversa la raya que separa la mortalidad de la inmortalidad. Su casa, ya digo, contribuye a plasmar esa imagen santificada de un pintor, no obstante vivo y laborioso a sus 88 años, porque es una casa que más parece una iglesia. Imponente, alfombrada, llena de penumbra, de grandes jarros, soperas y candelabros de plata. Fuera, tras las persianas siempre bien echadas, acecha la Roma brutalmente bella de los tejados de la Plaza de España. Pero no entra ningún rayo de luz, ningún paisaje externo turba el recogimiento y la solemnidad del salón de Chirico. En las paredes, en vez de horrendos cromos de santos o viacrucis, los mejores cuadros del maestro, los que avaramente guarda para sí mismo. Héctor y Andrómaca, sus caballos encabritados, sus interiores metafísicos, sus Venecias exactas y sus tres Gracias revisitadas, ese cuadro de una pintura que ya no se hace, ese cuadro que da a de Chirico esa somnolencia y esa lejanía que emana de ser un clásico en vida. Más cuadros, siempre con su firma, sus autorretratos con camisa moderna y con gorguera antigua, todos con esa sonrisa faunesca y burlona suya, imborrable, porque de Chirico no solo impone al comprador lo que se le antoja, sino masivamente su propio retrato, y encima vestido de personaje del siglo XVII. De Chirico, en su furibunda reacción contra lo moderno, nunca se ha parado en barras, ni en autorretratos. De Chirico avanza erguido y él también suntuoso y bien ajustado a su esqueleto recto y robusto de 88 años. Es alto y panzudo, y su pelo lacio y blanco bien peinado pugna por darle aire o de un niño disfrazado de gran pintor o de un monseñor refinado y maligno, más romano que católico. Su parecido al natural es indeciso, como los personajes de sus cuadros, esos maniquíes de aperada cabeza de madera, sin ojos, boca, nariz ni cavidades, y sin embargo expresivos, inquietantemente expresivos. A uno de sus más famosos cuadros de estos maniquíes, de Chirico tituló
Las musas inquietantes. Era el año 1916. Casi 60 años más tarde, ¿de Quirico qué hace? Pues vuelve a pintar otro cuadro titulado Las musas inquietantes. Idénticos maniquíes, idénticos y desolados paisajes metafísicos. ¿Tomadura de pelo? ¿Agotamiento? Lo ha explicado muy bien un crítico de arte, Fayolo del Arco. En un tiempo en el que la pintura se analiza a sí misma, se convierte en tautología, reestudia y reelabora el pasado. La operación de Quirico, volver tras sus huellas, repensar sus 60 años de pintura, no es incoherente. Otro de sus últimos cuadros es también, en realidad, viejísimo. Sol sobre el caballete. Me invita a verlo mientras finge retocarlo. Pienso que a lo mejor tiene ese cuadro ahí desde hace medio siglo y que siempre es el mismo que enseña a las visitas. De Quirico es capaz de estos juegos y de otras muchas más guasonas mixtificaciones. Se ve en la pintura un gran sol, de rayos muy amarillos y aparatosos, casi de latón, casi de imaginería religiosa kitsch. El sol se ha metido de rondón en un cuadro vacío. Una cuerda ata ese sol con otro sol negro y lejano que se divisa por la ventana abierta. Por doquier, en el paisaje de fuera, capiteles, columnas, escuadras y cartabones. Porque de Quirico ama también estas cosas: capiteles, frisos, instrumentos de dibujo, sofás vacíos, diseminados aquí y allá en los prados vacíos. Porque estas cosas suponen su geografía mental, los objetos que conforman su planeta imaginativo. Una tierra de quiriquesca, surrealista, de acuerdo pero sobre todo desolada, sobre todo bestialmente inhumana. De Quirico a mí me recuerda fuertemente la mejor novela de Dino Buzzati, El desierto de los tártaros. En esta obra, el teniente Giovanni Drogo, destinado a una fortaleza que se alza en el último confín de un país irreal ante un desierto, espera y desespera. Espera y desespera que lleguen los tártaros, los enemigos, porque sólo así se podrá consumar su razón de ser. La batalla, la gloria o la muerte, las clásicas estupideces del arte marcial. Pero los tártaros son pérfidos, no se ven nunca, nunca llegan, o lo que es infinitamente peor, a lo mejor no existen. El mundo de quiriquesco es ese desierto de los tártaros que cada uno rellena según sus pasiones y calenturas cerebrales. Es el mundo de esa serie de cuadros. Plazas de Italia, lugares despojados, vacíos de vida humana, si acaso llenos de presentimientos, de sospechas, de elucubraciones, de fantasmas y fantasías invisibles, o sugeridas por la inerte presencia de un cartabón tendido sobre la hierba. ¿Qué significa? Esta sí que es una mala pregunta. Sobre todo es una pregunta que no hay que hacer en absoluto a este pintor que, insisto, es una auténtica rareza biocronológica, porque no parece cierto que aún esté así tan a mano, porque fue en 1911 cuando Picasso y Apollinaire reconocieron el talento de Quirico al exponer este por vez primera en el Salón d'Automne de París sus enigmas. Y no es que sea difícil hablar a de Quirico, todas las mañanas hace lo mismo. A mediodía sale puntual y majestuoso de su casa del número 31 de la Plaza de España, y con sus andares breves que remedan los saltos de un viejo y pardo gorrión, algo cano ya tras tantos vuelos, cruza la carretera a la altura de la Barcaccia, la fuente de Bernini. Y ya ni siquiera tiene que forzar el cuello y mirar a diestra y siniestra para que no le atropellen los coches. Toda esa zona es ya isola pedonale, que es como en Roma llaman, no sin fantasía, a las islas para peatones, porque aquí se trata de islas, y aún mejor, de oasis. Y enseguida, de Quirico, si expone, va un rato a su galería favorita, la Ca' d'Oro, en la Via Condotti, y si no expone, va enfrente al Café Greco a tomar un pun e mes y unos sándwiches, prefiere Luis Pancorbo, de tonno e pomodoro, y a charlar con quien se ponga a tiro, y a firmar cansinamente autógrafos si se los piden. Yo le he entrevistado bastante a de Quirico, quiero decir que le he entrevistado 3 veces. Es todo un récord,
porque de Quirico repite siempre la misma entrevista durante años y años. Siempre responde del mismo modo a las mismas preguntas que le hacen los diversos periodistas. He podido comprobar que a distancia de 2 años, de Quirico remacha como si fuera un magnetofón una serie de conceptos cuidadosamente acuñados para la prensa. Es como si un entrevistado se preparase las contestaciones estándar. ¿Cuál es su flor preferida? La rosa roja. ¿Qué tal está usted? Muy bien, muchas gracias. Solo con la malicia que da la experiencia he podido extraerle a de Quirico algo más que clichés, pero confieso que no mucho más. Sí, ya sé que se dice que la filosofía alemana ha influido en mi pintura, ahora habla de Quirico, pero yo en Alemania solo estuve 1 año. Además, ningún país ha pesado sobre mi pintura. Lo que he aprendido, lo he aprendido por mí mismo. Tampoco las academias sirven mucho al pintor. Valga esto para poner en su justo término aquello que decían incluso los manuales más sintéticos acerca de la influencia de Nietzsche. Bueno, pues no. En cuanto a la influencia de von Stuck, pues tampoco le parece que la academia tenga mucho peso. Ha aprendido solo, dice. Ha aprendido, lo importante lo ha aprendido por su cuenta. ¿No me dirá, pregunta Luis Pancorbo, que en sus cuadros metafísicos no hay rasgos de una digestión de Nietzsche, de Schopenhauer? Dice de Quirico. Nietzsche, un poco. Hay algo de su lectura filtrada en las cosas que he hecho sobre Turín y sus plazas desiertas, sin habitantes, sin personas, aunque con su presentimiento. Pintor metafísico, entonces, de Quirico, dice, más que pregunta, Luis Pancorbo. No, no lo acepto. La metafísica es una parte de mi pintura, pero me he ocupado de otras muchas cosas, por ejemplo, de la técnica de la pintura, ya lo vimos, escribió un manual, y he hecho cuadros realistas y autorretratos. No insisto sobre ningún género, pinto y basta. De Quirico, usted siempre ha puesto verde a todo el mundo, críticos, marchantes, público, por partes. ¿Qué piensa de los críticos? Tratan de salir airosos, pero la verdad es que a veces sostienen interesadamente un marchante o un género de pintura. ¿Es cierto que usted ha cambiado las fechas de sus cuadros para hacer caer en la trampa a los críticos? Dice de Quirico, bueno, digamos que es una leyenda. Tampoco por los marchantes parece tener un débil. Los marchantes empezaron prácticamente hace 100 años. A veces casi constituyen una masonería internacional. Han venido a suplir lo que antes hacían los mecenas, los príncipes. La Iglesia incluso, dice Luis Pancorbo. La Iglesia. Pero mire usted, hoy casi siempre se habla de un pintor no por lo que vale, sino por la necesidad de venderlo, por su capacidad de generar ganancia, de dinero con sus obras. Y pregunta Luis Pancorbo, ¿y las exposiciones no son un método artificial de llegar al público? De Quirico dice, sí, pero no es el único. Perdón, sí, es el único. Sí, pero es el único. En todo caso, yo pienso que el público no entiende de arte. Son como ovejas. Si se les dice que un pintor es bueno, todos van a comprarle sin entenderlo. Hablar, dice Luis Pancorbo, de un pintor con un pintor, ya sé que no funciona, pero Picasso ha muerto. Un artista interesante, dice de Quirico. La única cosa que le reprocho es no haber hecho la verdadera pintura. ¿Cuál es ella? Mire usted en torno, y señala maliciosamente su museo privado. Ha despachado rápidamente a Picasso. Ponga también, dice de Quirico, que era un buen dibujante. De Dalí, inquiere Luis Pancorbo, dijo una vez que había copiado sus cuadros metafísicos de mala manera. Bueno, desde luego el símil salta a la vista. Esas arquitecturas, esas figuras, dice de Quirico. Dalí no tiene nada que ver con mis cuadros metafísicos. Bueno, va al grano Luis Pancorbo. Pero dijo que le copió o no. Y dice de Quirico, no. Bueno, no lo sé. Me he olvidado. Dalí dice
Es ese que una vez cubrió una cosa con un paño muchos días en Nueva York y luego cuando lo descubrió era un montón de cucharillas o de no sé qué. O sea, no insiste ya Luis Pancorbo, no insiste. Y dice, y miró, mire usted, yo no tengo nada que ver con ningún movimiento, ningún grupo, ningún tipo de pintura. Yo soy uno que va por su camino, que ha trabajado y trabaja por su cuenta, sin fijarse en los demás. Pero aquí insiste Luis Pancorbo, y miró, no sé ni lo que hace, dice de Quirico. Vagamente he visto algo, me parece. Te puedo decir que ahora hablan de uno no porque pinte bien, sino porque es conocido. A un pintor conocido nunca le van mal las cosas. Y pregunta Luis Pancorbo, ¿y la pintura española, la clásica, le ha interesado al menos? Conozco, naturalmente, los grandes pintores españoles. Velázquez es el más completo. En aquellos tiempos había grandes pintores en diversos países. Parece, dice Luis Pancorbo, que está más a gusto hablando de los clásicos que de los modernos. Y dice de Quirico, la pintura fea, la mala pintura, ha empezado a finales del siglo pasado. Con los impresionistas se acaba la buena pintura. Y le dice Luis Pancorbo, es un poco como decir que usted se sitúa inmediatamente después de los clásicos. De Quirico remacha, mi pintura es autónoma. Grecia, dice Luis Pancorbo, seguramente le habrá interesado más. No solo ha nacido en bolos, sino que muchos cuadros suyos tienen temas y aire neoclásicos. Y ahora dice de Quirico, lo de Grecia es otra leyenda que corre. Dicen que mi pintura es griega porque pinto gladiadores, caballos, columnas, templos, es decir, dicen poco. España, dice Luis Pancorbo. He ido a Madrid hace años a ver el Prado, pero si quiere que le diga la verdad, no me interesan los países. No me gusta viajar. ¿Viajar? ¿Para qué? Todo lo que se puede ver resulta que ya se conoce. Ya sabe, en Madrid está el Prado, en Atenas el Partenón, en París la Torre Eiffel. O sea, dice Luis Pancorbo, se está bien en esta casa romana suya de la Plaza de España. A mí me gusta viajar con la fantasía, dice de Quirico, no con el cuerpo. ¿Por qué en Italia se le contesta tanto?, pregunta Luis Pancorbo, y a veces es blanco de polémicas cuando todo sobre su cuenta debería estar dicho y hecho. Si hay críticas, dice de Quirico, hay también elogios. Y mi pintura es ampliamente apreciada, y no se cuentan los coleccionistas que compran mis cuadros y mis esculturas aquí, como en Francia, Suiza, Inglaterra, Alemania, los Estados Unidos. Se dice que usted, dice Luis Pancorbo, cuando ve un cuadro suyo falsificado y expuesto en una galería, lo desgarra, lo destruye. Y lo malo, como pasó en 1969 en una galería de Milán, es que usted a veces sostiene que son falsos cuadros suyos, pero luego cuando le citan en juicio reconoce que eran verdaderos y le piden daños y perjuicios por 161 millones de liras. No, otra leyenda, dice de Quirico. En primer lugar, yo no destruyo mis cuadros falsos, los denuncio a la policía. Uno no puede tomarse la justicia por su mano. Contesta Luis Pancorbo, pero es una verdadera obsesión suya por los falsos de Quirico. Los falsificadores me toman por blanco preferido, porque se venden caros mis cuadros. Sobre todo imitan los caballos, los bodegones, pero las Tres Gracias, por ejemplo, no sabrían imitarlas. No podrían. En cualquier caso, los falsificadores son una plaga en todo el mundo. No hay leyes precisas contra ellos. Sin embargo, falsificar un cuadro es un delito como robar una cartera. Y pregunta Luis Pancorbo, ¿y por qué cree usted que se presta menos atención a estos delitos, vamos a llamarlos así, artísticos? El problema depende del siguiente hecho. Existen ciertas personas que, quizás de modo subconsciente, consideran el arte como algo no muy serio. Algo incluso que tiene menos valor que otras mercancías y objetos que se venden por el mundo. Este fenómeno se puede observar fácilmente, por ejemplo, cuando roban un collar de perlas de 20 millones, toda la policía entra en acción.
En cambio, por diversos motivos, no puede actuar con tanta eficacia contra estafadores que roban millones, centenares de millones, con cuadros falsos. Pero algo se hará, ¿no?, dice Luis Pancorbo. ¿Qué se hace en Italia contra esto? El Estado italiano, dice de Quirico, como los otros estados, debería promulgar leyes más severas para castigar a los falsificadores de cuadros y sobre todo a los que ponen en circulación cuadros falsos. A este respecto, el Estado italiano no es que se encuentre en desventaja ante otros estados. Yo sé que en los Estados Unidos y en toda América se venden cuadros falsos igual que en Italia. He oído, casi ya termina Luis Pancorbo, que usted está preparando un catálogo de sus obras para especificar cuáles son los auténticos y cuáles los falsos de Quirico. Sí, cada 3 o 4 meses sale una publicación con los cuadros que he examinado bien y que he reconocido como auténticos. ¿Cuántos falsos suyos, pregunta Luis Pancorbo, lleva denunciados? Centenares. Muerto Picasso, de Quirico número 1. Y dice de Quirico, quizá piense eso, pero no lo digo. ¿Qué me dice en cambio de pintar con un pincel en esta época motorizada, etcétera, en la que el arte es una mercancía, etcétera? ¿Qué tiene que ver?, dice de Quirico. El artista es libre de expresarse como quiere, no está metido dentro de ninguna cárcel. No entiendo, pues, cómo se le podría sofocar con el progreso. Si no hay buena pintura ahora, es porque no saben pintarla. Que haya coches por las calles no significa que no se deba hacer un buen retrato. Usted, dice Luis Pancorbo, detesta las vanguardias. Y de Quirico dice, no sirven para nada, no son nada. Al cabo de tantos años y de tantos éxitos a su edad, de Quirico, se suelen hacer balances. Quizá usted no necesite hacerlos. Me acuerdo de que una vez una señora romana se acercó a usted en el Café Greco y medio en serio, medio en broma, le dijo si le podía contagiar su inmortalidad. Y de Quirico termina la entrevista. No soy religioso, no me interesa ni el catolicismo, ni el hebraísmo, ni ninguna religión. Yo creo solo en la vida y en la muerte. La vida me gusta, pero no temo a la muerte. No es ningún trauma. ¿Por qué habría de serlo? Sería demasiado fatigoso no morir nunca. Vivir siempre. Bueno, efectivamente, de Quirico, esto no es reventar la historia, no es un spoiler, al final murió, no vivió para siempre. Aunque alcanzó una longevidad verdaderamente increíble. De hecho, yo ni me acordaba, claro, de que esta entrevista estaba en este libro de, bueno, sí, está Guttuso, está Fellini, pero vamos, está Alberto Sordi, autores que uno cronológicamente esperaba, pero efectivamente de Quirico es una anomalía cronológica en este volumen, en este tiempo. Bien, pues con esto creo que hemos dado una visión más precisa, más contorneada de Quirico, la visión que él mismo con sus propias palabras nos ha ofrecido.